Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a todos a esta jornada de presentación del área jurídica de la Universidad Europea de Valencia. Hola de nuevo, Emma. Creo que tiene problemas Emma para conectarse. No pasa nada. Se puede ir conectando. Seguiremos aquí. Para los que os habéis conectado un pelín más tarde, mi nombre es Carolín López y os acompañaré a lo largo de esta sesión virtual. En esta plataforma solo podréis hablar con nosotros a través del chat, por lo cual, fuera vídeos, fuera micros, solo nos tenéis que ver y escuchar vosotros a nosotros. Podéis acceder a dicho chat a través de una pestaña morada que tenéis abajo a la derecha de vuestras pantallas y tendréis acceso a dos chats pinchando en esa pestaña. Una privada que os abrirá mi compañero de admisiones, Cristian, y otra que se llama Todos, que nos permitirá poder compartir dudas o diferentes información de interés que pueda ser útil para todos nosotros. La sesión tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto, y podréis realizar esas preguntas a lo largo de la sesión, desde ya mismo hasta el final. Las recuperaremos todas las dudas en el chat para contestar al final de la sesión. Lo importante es que no os quedéis con ninguna duda por resolver. Ahora bien, ¿en qué consiste esta jornada? Esta tarde os explicaremos en detalle qué es estudiar un grado en Relaciones Internacionales, un grado en Derecho y un grado en Criminología en la Universidad Europea de Valencia, siempre desde diferentes puntos de vista, el académico, el experiencial y el profesional. Y para ello hemos invitado a nuestros profesores, alumnos y profesionales del sector para que puedan compartir con todos nosotros su experiencia e impresiones sobre los diferentes grados de estudio. Empezaremos con el grado en Relaciones Internacionales, luego veremos el grado en Criminología y finalmente descubriremos cómo replantea la Universidad Europea de Valencia el tradicional grado de Derecho. Antes de empezar, os voy a comentar algunos aspectos clave de la Universidad Europea. Algunos de vosotros igual ya nos conocía de antes de esta sesión, otros igual habéis descubierto algo más a través de los vídeos, si os ha dado tiempo a poder verlos, los hemos pasado a través del chat. De todas formas, os voy a dar algunos detalles sobre la universidad para que todo el mundo sepa qué es la Universidad Europea. La Universidad Europea es una institución de enseñanza privada superior que gestiona 3 sedes en España. Tenemos la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de Canarias y la Universidad Europea de Valencia. Entre las 3 sedes contamos con más de 16.000 alumnos, por lo cual somos una gran entidad de enseñanza privada en España. Concretamente, hoy vamos a hablar del campus de Valencia, ¿vale? En el campus de Valencia es un campus urbano y contamos con más de 3.000 alumnos. Es un campus que está completamente en el centro de la ciudad. Para los que sois de Valencia o alrededores o conocéis Valencia porque habéis podido visitarla, estamos justo enfrente del Parque de Viveros, con lo cual súper céntricos. Ahora bien, ahora que ya sabéis quiénes somos, una entidad privada de enseñanza superior, ¿dónde estamos? En el centro de la ciudad de Valencia. Solo nos queda por ver porque somos diferentes. Y para ello os voy a comentar por qué la Universidad Europea permite ir más allá de los conocimientos teóricos a todos sus alumnos. Lo más importante de todo es porque tenemos un modelo académico único. Y voy a intentar explicaroslo todo en esta diapositiva que veis ahora en pantalla. De hecho, ¿por qué somos un modelo académico? Pues simplemente porque no únicamente trabajamos en aspectos académicos tradicionales, sino que vamos más allá
aportando a los alumnos diferentes características que les permite llegar a ser los mejores alumnos y los mejores futuros profesionales. ¿Y cómo conseguimos un modelo académico único? Os preguntaréis. Primero, vamos a formar a ciudadanos globales, es decir, internacionales. Al fin y al cabo, somos la universidad con más internacional de la Comunidad Valenciana, no solo por el contacto internacional que podamos tener con otras universidades a través de convenios con otras universidades, Erasmus, etcétera, sino también por el perfil de nuestros alumnos. De hecho, más del 55% de nuestros alumnos vienen de otros países, ya sea Francia, Bélgica, China, tenemos alumnos también de Corea, Alemania, Suecia, Italia, Inglaterra. Y eso es bueno para vosotros, ya que podéis practicar idiomas, compartir culturas, hábitos. Al fin y al cabo, la Universidad Europea es una universidad cosmopolita, para que os vaya sonando. Luego, aparte de ser internacionales, vemos que tenemos un claustro de profesores profesionales en activo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues simplemente que el profesor que va a impartir de las clases no únicamente se dedica a la docencia, sino que también sigue trabajando como profesional en el sector de la asignatura que te está enseñando. Es decir, un profesor de relaciones internacionales, por ejemplo, también puede ser un consultor en organizaciones internacionales como la ONU, como la OMC, etcétera. Por lo que os irá contando de primera mano anécdotas, casos reales que haya tratado en su día a día. Por lo que el claustro está formado por profesionales comprometidos, cercanos, conocedores de sus disciplinas, en permanente contacto con el mundo profesional. Y esto es un privilegio para vuestra formación. En tercer lugar, hablamos de calidad académica. Y con ello no me refiero solo en la realización de planes de estudios apoyados por el Ministerio de Educación o por las propias empresas o organismos oficiales, sino porque aparte de lo que sería el conocimiento teórico de cada asignatura, nuestros alumnos desarrollan competencias y aptitudes que les permiten tener un enfoque más cercano al mundo profesional, siempre gracias al apoyo de sus profesores y del tutor que les seguirá desde el primer año de su formación. Cuando hablo de competencias, me refiero a desarrollar habilidades de comunicación, por ejemplo, de liderazgo, de trabajo en equipo, de planificación. De todas maneras, lo iremos viendo mientras vamos hablando de los diferentes grados. Además, tenemos más de 100 convenios de intercambio, más de 100 convenios de prácticas profesionales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De hecho, si lo veis, el 20% de nuestros alumnos realizan prácticas en el extranjero y también realizan intercambios en más de 40 países. Y finalmente, y no por ello lo menos importante, el empleo. Porque una vez habéis acabado vuestros estudios, tendréis que incorporaros al mundo profesional. Las cosas son así. Pues ahora os voy a dar una cifra con la que estamos especialmente orgullosos y que refleja bien la calidad académica de la formación que damos a nuestros alumnos. El 91% de nuestros alumnos que estudian un grado universitario en la Universidad Europea de Valencia encuentra un puesto durante el primer año tras finalizar sus estudios con nosotros. Y no solo encuentra cualquier puesto, sino también este 91% lo encuentra en el sector de actividad por el cual ha estudiado. Por todo ello, la Universidad Europea es diferente y consigue que sus alumnos vayan más allá del propio aprendizaje teórico y les acerca desde el minuto 1 al mundo profesional. Esto, como os he comentado, lo veréis reflejado en la explicación de cada grado que vamos a ver ahora. Empezamos, pues,
con el grado en Relaciones Internacionales. Tenemos hoy con nosotros diferentes perfiles: un profesor, un alumno, un profesional. Nos van a comentar sus impresiones sobre esos grados. Y para ello tenemos ahora a Jorge Mestre como profesor y coordinador del área jurídica de la Universidad Europea de Valencia, que nos va a comentar los aspectos académicos relevantes de este grado. Jorge es profesor y coordinador del área jurídica en la Universidad Europea de Valencia y gracias a su amplia experiencia en las relaciones con organismos internacionales, más de 12 años de experiencia, nos va a comentar cómo trabaja con sus alumnos en la Universidad Europea de Valencia. Jorge, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carol, por tus palabras y muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando hoy en esta jornada que yo espero que, bueno, pues os ayude a dar un poquito de luz en este proceso que os encontráis ahora de elegir el grado que queréis estudiar y cómo lo queréis estudiar. Y espero que todos los que estamos aquí, mis compañeras y yo, os ayudemos en esa decisión y veáis con claridad cómo, bueno, pues la Universidad Europea de Valencia os puede ofrecer un alto valor añadido para que el día de mañana seáis grandes profesionales en vuestra área de conocimiento. Bueno, pues como decía Carol, bueno, yo he estado trabajando durante ya varios años en el área de las relaciones internacionales. Soy profesor, pero también me dedico como profesional, como consultor. He estado trabajando en el Consejo de Europa durante 7 años, que es una organización que está en Estrasburgo, y, bueno, pues visitando muchos países, etcétera. Y lo cierto es que el trabajo que hace un profesional de las relaciones internacionales es muy variado. Antes que nada, me gustaría, para todos aquellos que no lo habéis visto, que entraseis en el chat, pudieseis pinchar en el vídeo que está relacionado con el área de relaciones internacionales, ¿vale? Donde veis, como veis, ahí pone slide número 8. Pues echarle un vistacillo y así también tendréis una idea ligera, una idea mucho más allá de lo que puede ser una idea ligera de lo que es este grado, ¿vale? Bueno, yo creo que ya habéis tenido oportunidad de verlo. Y bueno, y voy a profundizar un poquito más en lo que es el grado de Relaciones Internacionales. Mirad, Samuel Huntington, que para que os suene ya un primer nombre, que fue un profesor, una eminencia en el campo de la teoría de las relaciones internacionales, les decía a sus alumnos que el trabajo de un graduado de Relaciones Internacionales, de un especialista en el área de la política internacional, no se dedica a decir, pues, por ejemplo, cuando alguien le pregunta, oye, ¿y por qué ocurren las guerras? ¿Y por qué Estados Unidos está siempre a la gresca con China? Pues no se trata de contestar simplemente, pues porque, mira, es que el mundo es muy difícil, todo es muy complicado. La labor como profesional de las relaciones internacionales que tenéis, y así también yo se lo transmito a mis alumnos, es que tenéis que ser capaces de descomponer esa complejidad, de descomponerla de tal forma que lo hagáis sencillo, con el objetivo de poder explicar a vuestro entorno,
empezaréis primero pues, por vuestras amistades, por vuestra familia. El día de mañana, en aquellos foros donde os mováis y trabajéis, explicar por qué pasa lo que pasa en el mundo. Podréis explicar cómo un virus que se desató en una ciudad que nadie había oído hablar en su vida, como es Wuhan y la provincia de Hubei en China, pues ha acabado llegándonos a todo el mundo en la forma de la pandemia del coronavirus. Eso es lo que hace un graduado en el área de las relaciones internacionales. Y por eso creo que es oportuno que lo sepáis. También la gente pregunta en muchas ocasiones, oye, ¿y qué diferencia hay entre estudiar ciencias políticas o estudiar relaciones internacionales? Pues quiero que entendáis que el campo de las relaciones internacionales es una formación mucho más actualizada que lo que es ciencia política. Los retos globales, como por ejemplo lo del coronavirus, requiere una formación global. Y eso es relaciones internacionales. Unos estudios en ciencias políticas nos ofrece ese espectro tan amplio necesario de conocimiento para abordar problemáticas como, por ejemplo, bueno, pues el coronavirus, el cambio climático, etcétera. Un área como, unos estudios como el de relaciones internacionales es propicio para ello. ¿Y a qué se dedica? También os preguntaréis. ¿A qué dedica alguien que ha estudiado relaciones internacionales? Yo estudié relaciones internacionales. Lo que pasa es que cuando yo estudié, pues me tuve que ir fuera. Yo lo estudié en Inglaterra porque aquí en España todavía no existía como grado. Es un grado pues bastante más reciente. Seguro que muchos de vosotros os habéis encontrado que cuando le habéis dicho a vuestros padres que queréis hacer relaciones internacionales, os han dicho, ¿y eso qué es? Pues porque todavía es un grado que está en una fase de crecimiento y muy importante, porque cada vez son más los estudiantes que quieren estudiar relaciones internacionales, porque cada vez hay una mayor demanda de graduados en relaciones internacionales, que es lo que os enseño en esta diapositiva. Si estudiáis relaciones internacionales es porque al día de mañana queréis dedicaros a diferentes ámbitos, como por ejemplo en trabajar en organizaciones internacionales, también como diplomáticos, trabajar en el mundo de la cooperación, como analistas de inteligencia, lo que antiguamente se llamaba espías, pues bueno, pues importantes entidades como el CNI, la CIA, etcétera, contratan analistas de inteligencia que son profesionales formados en el terreno de las relaciones internacionales. ¿Qué nuestra universidad ofrece para esa formación? Pues mirad, nuestro modelo está basado en lo que llamamos el aprendizaje experiencial. Es decir, que aprendáis a través de casos prácticos y reales, como por ejemplo, podéis ver aquí el Model United Nations, ¿vale? Que es una actividad donde hacemos simulaciones de cómo funcionan las Naciones Unidas. Lo hacemos todos los meses de febrero para que, digamos, pongáis en práctica esas habilidades y destrezas que el día de mañana se os van a requerir. Porque una cosa es importante que me gustaría puntualizar. La Universidad Europea funciona mucho con que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para el ámbito que el día de mañana se vayan a dedicar, pero sobre todo también trabajamos mucho las habilidades y las destrezas que las empresas van a requerir. Porque las entrevistas de trabajo del día de mañana no son entrevistas donde te van a ver tu currículum, dónde has estudiado y qué notas has tenido, no. Y de hecho ya funcionan. Es decir, lo que os someterán es algún tipo de problema, de caso real, y querrán ver vuestra capacidad de reacción, de qué forma trabajáis bajo situaciones de estrés, etcétera, ¿vale? Y eso es algo que nosotros le dedicamos una especial atención. En el grado de Relaciones Internacionales tendréis la oportunidad de estudiar estos estudios en 4 idiomas, posiblemente, además del inglés y el español. Bueno, pues ofrecemos alemán, francés, bueno, también tenemos chino, ruso, árabe, en función de lo que queráis elegir. La cuestión de las prácticas también creo que es uno de los valores importantes que nosotros ofrecemos. En la actualidad tenemos destinos en más de 50 países, porque tenemos un convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer prácticas en consulados y embajadas españolas. Luego, además, como estudiantes de este grado, podréis, en los últimos cursos, hacer estancias internacionales en la London School of Economics, que es una universidad de mucho prestigio, una universidad premium. O sea, no es un Erasmus. Una cosa es el Erasmus, que lo puede hacer cualquier universitario de cualquier universidad de la Unión Europea, y otra cosa es una estancia internacional exclusiva con nuestra universidad. Luego, tenéis que también saber que somos la única universidad que ofrecemos este grado actualmente en Valencia. No hay nadie que esté ofreciendo un grado de relaciones internacionales. Luego aquí veréis 2 fotos. Bueno, pues en el día a día, el día de mañana seguro
que os tengan en cuenta a la hora, bueno, pues porque como expertos de relaciones internacionales, pues de valorar determinadas situaciones y cosas que pasan en las relaciones entre los estados. A mí, por ejemplo, pues bueno, pues me he especializado mucho en el tema del Brexit y he participado con diferentes medios de comunicación pues para dar mi punto de vista de cómo iba evolucionando la cuestión del Brexit. Otro tema importante de este grado es que sepáis que tenéis la oportunidad de estudiarlo con el grado de Derecho, es decir, grado de Relaciones Internacionales más Derecho. ¿Qué diferencia y qué ventajas tiene el poder estudiar una doble titulación? Pues mirad, una doble titulación, a diferencia de una simple, es que son 5 años, pero en un año más de estudio de una carrera simple, acabas con 2 títulos, en este caso el de Relaciones Internacionales y el de Derecho. Mis compañeras que van a venir después os van a hablar de otras dobles titulaciones que existen en sus áreas de conocimiento. Pero, en este caso, bueno, pues con una doble titulación como Relaciones Internacionales y Derecho, abrís vuestro campo de conocimiento para que el día de mañana vuestra empleabilidad multiplique, ¿no? Con lo cual, pues es una opción para aquellas que vais muy bien a la hora de estudiar, bueno, pues tenéis buenos expedientes, no tenéis tanta carga, o sea, para vosotros lo de estudiar es algo que lleváis muy bien, sin casi presión, etcétera, pues creo que es una opción que os podéis plantear. Aquí, por ejemplo, os saco algunas imágenes. En primer lugar, como veis, está el icono de Instagram, es por si queréis seguirnos, tenemos un perfil creado del grado de Relaciones Internacionales en Instagram, que es Relaciones-Internacionales-Web, donde vamos subiendo periódicamente fotos de todas las cosas que vamos haciendo. Aquí, por ejemplo, pues veis arriba a la izquierda, pues una visita, bueno, estuvimos en la Casa del Mediterráneo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Alicante, donde los alumnos se reunieron, ahora Rosa lo puede contar, bueno, pues con embajadores del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se informaba de todo lo que es la parte profesional para el día de mañana. Luego aquí veis en la parte de la derecha, en una de nuestras clases, bueno, pues los alumnos trabajando, porque como os digo, es decir, las clases son muy prácticas, en este caso estaban haciendo una actividad sobre de qué manera, eso lo estuvimos haciendo en el mes de febrero, antes de que se decretara el estado de alarma, sobre las medidas que los estados iban a adoptar en la Unión Europea para hacer frente al coronavirus. Y muchas de las medidas que los alumnos, y Rosa podrá, la alumna que ahora hablará con vosotros, se va a incorporar, os podrá dar buena fe de que efectivamente muchas de esas medidas que todavía no se habían tomado, con el tiempo se fueron adoptando, ¿vale? Y bueno, y aquí abajo, bueno, pues os enseño, por ejemplo, a la derecha, una imagen de lo que es el trabajo de alguien que ha estudiado Relaciones Internacionales. Aquí estoy yo en una mesa bilateral con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Entonces, es decir, eso ya es una puesta en escena de lo que es el trabajo de alguien que ha estudiado Relaciones Internacionales. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el plan de estudios. No me voy a detener en cada una de las asignaturas, pero sí que es importante que sepáis que son 4 años, que son 10 asignaturas por año. Veo que, por ejemplo, aquí estaban colando alguna pregunta. Las estancias internacionales se hacen en los 2 últimos cursos, en uno de los 2, quiero decir, porque luego hay que pensar que hay que hacer las prácticas y que tenéis que hacer también el trabajo de fin de grado. Y bueno, y que comentar también, por ir terminando yo, en que nosotros, en esta situación, por ejemplo, que vivimos de confinamiento y de alarma, no paramos de hacer actividades con nuestros alumnos. Aquí, por ejemplo, veis unas charlas que hemos tenido las últimas 2 semanas con la Organización Mundial de la Salud, que se conectaron desde Ginebra con todos nuestros alumnos y con el embajador de Nueva Zelanda en España. Hoy tenemos, dentro de un rato, por si queréis alguien animaros, ahora os pegaré el enlace, tenemos una charla con el corresponsal, aquí os pongo en el chat el link, a las 6 de la tarde, una charla con el corresponsal de la CNN en España. Es decir, para que os hagáis una idea de cómo la universidad cuidamos mucho el nivel de formación nuestro de profesores que le damos a los alumnos, pero al mismo tiempo de la forma que ellos se forman de grandes profesionales en sus áreas. Os he hablado de la OMS, os hablo aquí ahora de la CNN, de un embajador, y ese es el día a día de lo que es el trabajo en nuestra universidad como modelo educativo. Y bueno, ya, Carol, te cedo a ti la palabra y estoy a vuestra disposición para luego si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues aquí me tenéis. Venga, hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Pues ahora que hemos visto la parte académica, qué mejor forma de ilustrar lo que nos ha comentado Jorge con la experiencia de una alumna.
Para ello, doy la bienvenida y la palabra a Rosa Villar, que es alumna de la Universidad Europea de Valencia y en primer curso de estudios del grado en Relaciones Internacionales. Rosa, cuando quieras, cuéntanos un poco más de tu experiencia en este primer año de estudio. Al fin y al cabo, no hace tanto tiempo estabas en la misma situación de muchos interesados ahora. Vale, gracias. Bueno, pues hola a todos, soy Rosa, estudio primero de Relaciones Internacionales y bueno, pues os voy a contar un poco mi experiencia. Primero decir que yo hice el bachiller científico con biología, física y química porque no sabía muy bien lo que quería hacer y pues bueno, pues entré en farmacia en la Universidad de Valencia, pero a mitad de año pues me di cuenta de que no era lo que me gustaba, de que no me veía trabajando de ello en un futuro y pues decidí cambiarme. En ese momento la verdad es que fue un momento difícil porque, claro, todos mis amigos seguían con sus carreras, con su rutina y yo pues, digamos, como que había parado, no sabía qué quería hacer y sentía que había un año perdido. Pero bueno, ahora viéndolo con perspectiva os digo que si os equivocáis no pasa nada, que es lo más normal del mundo, que todo el mundo se equivoca y que lo bueno es que luego siempre se encuentra algo que te acaba gustando. En mi caso fue Relaciones Internacionales. Como tal, en sí, esta carrera en Valencia solo está en la Universidad Europea y a mí lo que me hizo decantarme por la carrera fue el plan de estudios, que yo creo que es lo más importante y lo que primero tenéis que mirar antes de elegir cualquier carrera, porque es lo que os va a gustar. En el caso de Relaciones Internacionales, a mí la chica que me lo presentó era una chica que también la había cursado la carrera y entonces ella me lo planteó como que iba a ser muy bonita y que me iba a gustar mucho. Y ahora que he hecho el primer curso, pues lo corroboro. La carrera en sí para mí es muy entretenida por el hecho de que se tocan un montón de temas y diferentes ámbitos y esto te da mucha perspectiva sobre cómo funciona el mundo y entonces es como que controlas diferentes ámbitos bastante. Además, para que lo entendáis esto, pues, por ejemplo, se tocan asignaturas como este año hemos dado Historia, Geografía, Derechos Humanos, Política y Diplomacia, que nos lo da Jorge, y bueno, en muchas asignaturas que entre sí pues son súper diferentes. Y bueno, la verdad es que otra cosa que me motiva mucho de la carrera son los profesores, porque la verdad es que todos tienen un enfoque de sus asignaturas que está bastante bien, porque en sí la universidad apuesta como por dejar un poco de lado el método de estudio y vomito todo y por optar más por trabajos prácticos. De hecho, en la carrera los trabajos cuentan una gran parte de la nota y nos mandan muchos trabajos y lo bueno de esto es que te hacen que todo el rato estés buscando información y preparándote y familiarizándote con el tema y entonces cuando llega la hora del examen es como lo has comprendido todo mucho mejor y es mucho más selectivo. Y además los profesores, además de esta orientación de las clases, pues también lo que hacen es preparar muchas conferencias, excursiones, actividades. Incluso en tiempos de coronavirus, como ha dicho Jorge, pues están preparándonos muchas conferencias. Hicimos la semana pasada la del embajador de Nueva Zelanda, también hemos tenido con la directora de Relaciones Exteriores de ACNUR, que nos explica un poco cómo la gestión con los refugiados y todo el COVID. También la de la Organización Mundial de la Salud, que fue muy interesante y nos explicó cómo prepararnos para la pandemia. Y bueno, en sí, durante todo el año, pues no paran de darnos charlas, también hemos tenido de Oxfam, del Fondo Monetario Internacional, incluso tuvimos una que era de inteligencia artificial, o sea que están intentando organizar conferencias y charlas y además siempre con organizaciones que sean muy importantes y referentes. Y bueno, aparte de estas charlas, pues también organizan bastantes actividades, por ejemplo, este cuatrimestre tuvimos el MOON, que es como una simulación de Naciones Unidas en la que cada uno tiene que representar a un país y, digamos, como que defenderse los unos de los otros. Y la verdad es que es muy entretenido y aprendes mucho. Y bueno, también además organizan bastantes excursiones. Jorge nos preparó la visita a la Casa del Mediterráneo, donde 4 mujeres pues, nos informaron un poco de las salidas y del sector de la diplomacia y de embajadores y bueno, pues nos estuvieron un poco informando de las oposiciones y toda la información que necesitábamos.
Y bueno, decir que además de estas salidas, pues la carrera ofrece muchísimas más. Por ejemplo, puedes acabar trabajando en una organización de cooperación para el desarrollo de la ONU, puedes acabar trabajando en una empresa que busca dónde, en qué país invertir y necesita saber la situación en la que se encuentra el país, en organismos internacionales súper diferentes, de muy diferentes ámbitos. Por ejemplo, puedes trabajar en proyectos de cambio climático, que puedes trabajar en proyectos de educación en países menos desarrollados. Entonces, pues es una carrera que toca muchos ámbitos. Además, también la organización organiza voluntariados, que no sé si a alguien le interesará, pero bueno, yo desde mi experiencia decir que lo recomiendo mucho. Yo creo que enseña e impacta bastante. Y bueno, yo en mi caso me fui a Kenia justo cuando me cambié de farmacia y la verdad es que el viaje además también hizo que me interesase más la parte de la cooperación y bueno, pues como que desde ese momento es como que me estoy informando más y buscando porque en un futuro pues me gustaría trabajar en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pues en alguna organización de la ONU o en cualquier organización similar. Y la verdad es que eso. Y bueno, también decir que como ha dicho antes Jorge y Caroline, la universidad tiene una gran parte de alumnos internacionales, o sea, extranjeros, y sobre todo el grado de relaciones, pues también tiene, y esto es muy bueno porque te permite practicar los idiomas, practicar inglés, además del que sea en la carrera, y practicar pues también cualquier idioma, lo que es muy útil porque la carrera tiene una proyección internacional bastante importante y los Erasmus fuera, que se ofrecen bastantes Erasmus por todas las partes del mundo, pues exigen saber cuantos más idiomas mejor. Y bueno, espero que os haya servido y si tenéis alguna duda, pues ponerlo por el chat. Muchas gracias, Rosa. Sí, efectivamente, ya os animo a empezar a hacer preguntas a través del chat. No os preocupéis, las iremos recopilando para contestar al final. Ahora, gracias, Rosa. Vamos a pasar con el grado en criminología y para ello doy la palabra a Cristina Escamilla. Cristina es doctora en psicología y criminología, al igual que profesora en la Universidad Europea de Valencia. También colabora con instituciones penitenciarias. Ahora nos comentará un poquito cómo es su vida profesional y gracias a su amplia formación y experiencia nos va a indicar en qué consiste este grado y su punto de vista al nivel de las salidas profesionales que nos puede ofrecer. Cristina, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Mirad, pues nada, voy a intentar aclararos en estos 10 minutos de forma muy rápida, aunque yo siempre me medio enfado entre comillas porque yo necesitaría bastante más tiempo. Primero porque me apasiona la criminología, aunque soy doctora en psicología, pero bueno, sí que me ofreció una parte de ver el mundo que me cambió la vida, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar resumiros qué os va a transmitir y cómo vais a crecer con la criminología aquellos de vosotros que de alguna manera tengáis esa curiosidad. Como bien ha dicho mi compañera, actualmente bueno, la criminología engloba 3 grandes campos que ahora iremos viendo rápidamente, que uno es el delito en sí, la delincuencia en sí, el estudio de la delincuencia, que por cierto va cambiando de una manera espectacular. Ahora mismo la delincuencia está, por ejemplo, pasando a las redes, ¿no? A Internet, es dinámica, va cambiando su forma. Por lo tanto, bueno, hay que seguir estudiando y trabajando con ella. Otro ámbito es el propio delincuente, la persona el agresor, ¿no? La persona que hace ese daño, y otra gran parte son las víctimas, ¿de acuerdo? Luego ya el control social que tenemos que ejercer para controlar el crimen. ¿Por qué os comento esto? Porque yo, fijaros, por ejemplo, personalmente hay alumnos que durante toda la carrera, durante todo el grado, intentamos de una manera transmitirles hacia qué campo les gustaría ir, ¿no? Vais a empezar a ver desde el principio hacia qué campo os gustaría ir, hacia qué campo os gustaría trabajar en un futuro, ¿no? De cuál de todos os vais a, entre comillas, enamorar. Pero antes de entrar, creo que había un vídeo, ¿verdad? Para poder visualizar. Sí, exacto, ahora lo pasan por el chat. Que va a empujar un poquito a lo que yo os quiero comentar ahora. Gracias. Es un minutito.
porque te gusta ganar. Imagino que ya la habéis acabado de ver. Pues, bueno, es una introducción a criminología y a derecho, ¿no? De alguna manera, porque sí que es verdad que la criminología está relacionada con el derecho, sobre todo con el derecho penal, expresamente. Como os he dicho antes, durante todo el grado, desde primero, segundo, tercero y cuarto, vamos a ir desdibujando aquellos ámbitos en los que trabajamos, que se dividen en esos 4 grandes bloques. Para ello, tenemos un claustro muy profesional, porque criminología es un grado donde intervienen diferentes disciplinas y diferentes ciencias, incluso muy diferentes unas de otras, ¿no? De repente tenemos derecho penal, de repente tenemos medicina legal y forense, criminalística, psicología criminal. Entonces, bueno, pues sociología, ¿no? Para entender el comportamiento humano también hace falta saber, ¿no? Cómo funcionan las personas en los grupos. Y para ello tenemos grandes profesores en el sentido de que se dedican, parte de su profesionalidad abarca precisamente ese ámbito en concreto. Por ejemplo, tenemos médicos forenses, psicólogos forenses, entre ellos me encuentro yo, que colaboro ahora mismo con instituciones penitenciarias en hacer una investigación, en la elaboración de programas, por ejemplo, para reinsertar al delincuente. Si no los reinsertamos en la sociedad, pues bueno, puede volver a delinquir. Por lo tanto, tenemos que realizar ese trabajo que a mí personalmente me apasionó cuando lo conocí, ¿no? Cuando yo estudié criminología y mis profesores me llevaron al centro penitenciario de Picassent, por ejemplo, aquí en Valencia, bueno, pues mi vida cambió, ¿no? Me di cuenta de que podemos hacer mucho por esas personas, ¿no? Que también de alguna manera hay que ayudar y luego insertar en la sociedad. Bueno, pues yo me dedico a esa parte, aparte de la docencia, a la parte de hacer verdaderos programas de prevención terciaria que llamamos y investigar los perfiles criminales, sobre todo para precisamente poder desenvolverme ahí. Tenemos sociólogos en el claustro, tenemos criminólogos, evidentemente, penalistas y juristas que se dedican al mundo penal. Tenemos, por ejemplo, unas de las asignaturas que son 2 asignaturas que se imparten en un año completo, es el taller de criminalística. Pues qué mejor que un policía de la científica, ¿no? Para poder explicarnos lo que está pasando en ese mundo y qué tipos de indicios podemos encontrar en un escenario. Mejor que esa persona no nos va a poder formar, nos va a traer casos excepcionales que actualmente se están derivando en la televisión. Podemos ver muchos. De hecho, si detuviéramos el estado de alarma anteriormente, todos los días teníamos casos muy interesantes, ¿no? Bueno, pues de alguna manera las personas que trabajan con esas investigaciones nos trasladan, ¿no? Mucha información. Tenemos policías locales también que nos hablan muy bien de toda la delincuencia, ¿no? Según en qué ciudades vivamos, ¿no? Según qué barrios, ¿no? Se están llevando más a cabo. Bueno, pues agresiones sexuales, abusos de menores, estas cuestiones que salen mucho en televisión. En fin, bueno, con 10 minutos no tengo suficiente. Sí que os quería comentar, como bien indica aquí, que nuestro grado os habilitaría a, si vosotros queréis hacer ese itinerario para detective privado, por lo tanto, saldrá esa habilitación que os la da el Ministerio de Interior y, por lo tanto, al día siguiente podríais montaros un gabinete de detective privado, donde hoy en día, bueno, pues hay muchos ámbitos donde poder investigar, ¿no? Incluso nos lo solicita la policía, nos lo solicitan grandes empresas, etcétera, o privados. Vais a trabajar en laboratorios de criminalística en tercero ya, ¿no? Llegando a tercero con este profesional, vais a haceros ese examen de las huellas, bueno, y otras muchas pruebas, ¿no? De prueba de ADN, etcétera. Por lo tanto, ya vais a saborearlo,
Antes de entrar en las prácticas, os quería comentar que una de las cosas que hacemos con nuestro grado es que os vamos a llevar a esos ámbitos, a ese mundo real donde se trabaja o donde se puede trabajar. Os vamos a llevar al centro penitenciario de Picassent, vais a ver los módulos de cumplimiento, vais a ver qué se está haciendo, qué se está trabajando. Vamos a hablar con algún que otro interno, podemos incluso hablar con ellos, que nos cuenten sus experiencias. Por lo tanto, no solamente va a quedar esa información en el aula, ¿no? Que a veces la teoría es muy bonita, sino que todo lo que hemos trabajado en el aula, por ejemplo, con derecho penitenciario, luego nos vamos a ir al centro de Picassent, centro penitenciario, a ver esa realidad. Centros de menores, vamos a visitar centros de menores. ¿Para qué? Para ver qué se está trabajando con los menores, porque a eso sí que les podemos ayudar y de manera muy, de verdad, dándoles una oportunidad importante porque todavía son jóvenes y pueden hacerlo. Los vamos a llevar a juicios de menores, os vamos a llevar a hablar nos va a hacer una charla, nos va a enseñar expedientes la psicóloga que coordina la Fiscalía de Menores, en fin. Vamos a ver muchas cosas reales y donde cada uno de vosotros vais a saber hacia dónde os podéis dirigir. Vamos a ir a los laboratorios de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, etcétera. Y prácticas, bueno, pues un poquito con lo que acabo de decir. ¿Dónde vais a hacer esas prácticas profesionales? ¿Dónde vais a culminar ese aprendizaje, ¿no? que habéis trabajado durante estos 4 años? Pues efectivamente lo que estáis viendo ahí señalado. En la Policía Nacional, con la Guardia Civil, en instituciones penitenciarias, del que hay un mundo que se nos abre ahí, que es el mundo del delincuente, porque creemos en esa reinserción. Centros de menores, que tenemos muchos, tenemos chavales con unos problemas impresionantes, que necesitan ayuda del criminólogo, también del psicólogo, por supuesto. Asociaciones de víctimas, por supuesto, la víctima en estos últimos años ha cogido un gran protagonismo, ¿no? Para esa desvictimización. Tenemos una especie de línea en victimología, ¿no? Que se trabaja criminólogo o victimólogo, ¿no? Si te quieres especializar en esa área. Gabinetes y despachos penalistas como de psicólogos forenses. Por supuesto que podéis hacer el doble grado con Derecho y con Psicología, que os va a aportar mucha más, lo que ha dicho antes Jorge, no me voy a repetir, se abre el ámbito de vuestra profesión. Y bueno, para acabar, sí que os quiero mostrar rápidamente esas asignaturas curiosas para que veáis que diferentes disciplinas se van a unir en este grado, ¿no? Por donde vosotros os vais a enamorar de un camino o de otro. Tenemos el ámbito del derecho, gran ámbito dentro de la criminología, derecho penal, derecho penitenciario, procesal. El penal lo vais a ver reflejado en muchísimas noticias. El constitucional, por supuesto, tenemos algunos derechos que tenemos las personas, la Constitución y otras muchas más cosas que vais a ver ahí. Las políticas criminales, que suena así, ¿no? Política criminal, bueno, ¿qué se está haciendo, no? ¿Cómo se cambian los modelos? ¿Qué estrategias son merecedoras de examinar, de investigar y de demostrar al legislador, ¿no? Para que cambie esas estrategias que ahora mismo a lo mejor no están funcionando? Violencia de género, por ejemplo, está creciendo una barbaridad. Violencia de género está cambiando sus estrategias a pasos agigantados. Agresiones sexuales, con estas últimas noticias, también el legislador se está dando cuenta de que hay que cambiar, ¿no? Esos tipos penales, etcétera. En psicología, pues tenemos que hablar de la personalidad de esos delincuentes, ¿no? La psicopatía, que todo el mundo vemos en la tele, esto de mentes criminales, vamos a trabajar mucho, hacer esos perfiles, ¿no? Criminales, se trabaja mucho en varias asignaturas. Mediación, resolución de conflictos, también se va a trabajar en una optativa importante. Un ámbito es la sociología también, porque sin la sociología y el funcionamiento de los grupos no vamos a comprender tampoco, ¿no? Cómo una persona es capaz de hacer daño a otras. Y luego dentro de la criminología, bueno, pues psicología, criminalística, victimología, cómo se puede hacer esa prevención. Y luego ya tenemos como ciencia, ¿no? Esa parte más de ciencia, de medicina legal y forense. Por ejemplo, aquí se estudia mucho lo típico que sale en las películas, ¿no? Como cuando se encuentra un cadáver, por ejemplo, ¿no? En qué estado está, cuánto tiempo hace que había fallecido o ha sido un accidente, ha sido un asesinato, un homicidio. Psiquiatría forense, ¿no? Todos estos problemas psiquiátricos que puede tener el comportamiento humano, biología para acercarnos a esa cadena de ADN que tenemos que conocer bien, que gracias a ello y a la ciencia pocos casos se nos están escapando, ¿no? Para identificar al culpable. Bueno, y investigación, toxicología, ¿no? Que son asignaturas muy interesantes.
Y bueno, como también tendréis información, aquí tenemos el plan de estudios, son 4 años. En 5 años tenéis un doble grado. ¿Por qué? Porque efectivamente con psicología, por ejemplo, hay muchas asignaturas que se os convalidan, porque también dais parte de psicología aquí en criminología. Por lo tanto, en 5 años podéis tener 2 titulaciones que os van a abrir muchas puertas a la hora de buscar empleo. Y creo que de tiempo menos creo que he cumplido. Carolina, ¿te parece? Perfecto, perfecto, Pues Cristian. nada, Muchas cualquier gracias. duda, a vosotros. Exacto. Cualquier pregunta, de todas formas, he visto que hay algunas preguntas para ti, pero las haremos al final de la sesión. Ya Cristian me las está trasladando, por lo cual, si os animáis a más preguntas, como sabéis, a través del chat las iremos recopilando. A continuación pasamos a comentar el grado en Derecho. Y no se me ocurre mejor persona para presentaros este grado que la profesora Julia Martínez. Julia es licenciada en Derecho y con sus 2 másteres en el área de la educación se dedica actualmente a la docencia universitaria, concretamente en la Universidad Europea de Valencia, y está especializada en Derecho Civil. Julia, coméntanos un poco qué es esto del nuevo derecho que se imparte en la Universidad Europea de Valencia. Muchas gracias, Carol, y gracias a todos por asistir. Bueno, como ha dicho Carol, efectivamente nosotros hemos cambiado la metodología del plan de estudios del grado de Derecho. Y yo estoy aquí para explicaros por qué nuestro plan de estudios es diferente y por qué la Universidad Europea es diferente. Yo estoy segura que cuando vosotros habéis decidido asistir a esta sesión ya conocíais un poco de la Universidad Europea, pero también sé que no podéis distinguir cuáles son las diferencias entre los planes de estudio. Para eso, yo me voy a remontar un poquito de tiempo atrás, en 1999 y a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, el famoso proceso de Bolonia. El Espacio Europeo supuso la movilidad de los estudiantes y también de los profesores y conseguir que todas las titulaciones universitarias tuvieran validez en todos los países miembros de ese espacio europeo. También supuso que las carreras se organizaban en torno a créditos ECTS y esto estoy segura que vuestros orientadores en los colegios os lo han explicado perfectamente. Pero claro, a lo mejor no sabéis lo que significa un ECTS y no sabéis qué revolución supuso eso para los planes de estudio y para las universidades. Claro, un crédito ECTS viene a representar la medida del esfuerzo del estudiante para superar una asignatura. En nuestras titulaciones casi todas las materias son de 6 créditos ECTS, salvo el derecho que las prácticas profesionales son de 12. Y un crédito ECTS equivale a 25 horas de dedicación. Pero el espacio europeo y los créditos afectaron muchísimo a las universidades. ¿Por qué? Porque después de su implantación, cada universidad diseña su propio plan. Por eso, vuestra decisión es muy importante, porque no solo tenéis que decidir qué carrera queréis cursar, sino también qué plan de estudios se ajusta mejor a cuál va a ser vuestro futuro profesional. Y esta decisión es vital. Yo voy a explicar por qué el plan de estudios de la Universidad Europea se aleja de lo tradicional para estar en la vanguardia, para ser innovadores. También me gustaría deciros que yo que llevo muchísimo tiempo en la Universidad Europea, hay que poner en valor también la experiencia de la universidad, porque nosotros fuimos pioneros en la implantación de grados. Cuando la Universidad Europea llegó a Valencia en el año 2008, ya implantó los grados, esas titulaciones universitarias que para otros eran desconocidas y nosotros ya teníamos en el año 2012 nuestros primeros egresados. ¿Y por qué nuestro plan de estudios es diferente? Os he dicho que cada universidad diseña su propio plan. Para nosotros la duración es la misma que para las otras universidades. Tiene 240 créditos ECTS, pero ponemos el foco en lo que son las prácticas profesionales y los talleres de práctica jurídica. Y ahora os voy a contar despacito. Este es el plan de estudios que está a vuestra disposición en abierto en la página web si entráis en el grado en Derecho y pinchando en cualquiera de las asignaturas podéis ver cuáles son sus contenidos. Y es diferente porque nosotros, cuando diseñamos el plan, pensamos en cómo queríamos que fuera el perfil de nuestro alumno egresado. Nuestro alumno pues tiene que tener una vocación empresarial, una dimensión internacional, tiene que ser emprendedor, está destinado a abogado y por eso suprimimos algunas materias que tienen los planes de estudio más antiguos y que todavía podéis ver en algunos planes de estudio de las universidades del sistema universitario valenciano. Por ejemplo, nosotros no tenemos el famoso derecho romano, nosotros no tenemos historia del derecho, no tenemos derecho natural, no tenemos filosofía del derecho.
porque esas asignaturas, esas materias, han sido en beneficio de otras que nos han parecido más acordes a la realidad actual y más acordes al perfil de ese alumno que nosotros queremos que sea de la titulación. Con lo cual, esas asignaturas han sido sustituidas por otras que son también muy importantes. Así, veréis en la pantalla que nosotros tenemos talleres de práctica jurídica, el 1, el 2 y el 3. Los talleres de práctica jurídica son una asignatura con una carga de 6 créditos ECTS, pero que suponen la continuación práctica de todas las materias teóricas que los estudiantes están viendo en el curso respectivo. Además, supone también la realización de algunas actividades complementarias que son necesarias para la formación de nuestros estudiantes, como pudiera ser la asistencia a instituciones, como puede ser la asistencia a conferencias, pero sobre todo me gustaría poner el foco en lo que representa para nosotros la práctica, las prácticas curriculares y también extracurriculares. Si comparáis con los planes de estudio de otras universidades, algunas de ellas no tienen prácticas obligatorias en la titulación, no las tienen. Sin embargo, en nuestro plan de estudios, las prácticas tienen una carga de 12 créditos ECTS. Es la materia que más peso específico tiene. Y además también me gustaría que supierais que durante todo el tiempo que el estudiante está matriculado en la Universidad Europea de Valencia, también puede hacer prácticas extracurriculares a través del manto convenio de cooperación educativa. Y para nosotros esto es fundamental. Aparte de que luego también en cada una de las materias damos un enfoque eminentemente práctico. No solo tenemos teoría, que también es necesaria, sino que además dentro de nuestras respectivas asignaturas pues incluimos la visión práctica de la materia. Seguro que si estáis escuchando la charla de Derecho, os estaréis planteando cuáles son las salidas profesionales de la titulación. Pues yo tengo que deciros que Derecho es la carrera, porque es la titulación que tiene un abanico de posibilidades de inserción en el mercado laboral seguramente más amplia que ninguna otra. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Porque uno puede realizar oposiciones del grupo A hasta el grupo C, oposiciones, justicia, léase fiscal, léase juez, léase abogado del Estado, Hacienda, que puede ser inspector, subinspector, notarías y registros. Yo, por ejemplo, oposité durante unos años a notarías. Puedes integrarte en cualquier empresa, pero no solamente en el departamento jurídico, sino también en recursos humanos, incorporarte en el área de seguridad e higiene del trabajo y también puedes ser abogado. Eso sí, puedes ser abogado después de haber superado el máster de abogacía y la prueba de acceso. Y podrás ser abogado en cualquiera de las disciplinas, desde las disciplinas clásicas, como pudiera ser el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho administrativo, y también nuevas disciplinas mucho más modernas que han surgido recientemente, como podrían ser las nuevas tecnologías, como sería la bioética, como sería el derecho del deporte. Así que yo tengo que poner en valor que de hecho es una de las titulaciones que además va a hacer mucha falta en estos tiempos actuales considerando las circunstancias. Pero además de que nuestro plan de estudios es diferente por los motivos que ya he comentado, me gustaría que supierais también por qué la Universidad Europea es diferente. Pues como en las titulaciones anteriores, nosotros tenemos un claustro profesional. No solo nos dedicamos a la docencia, sino que también incorporamos la visión del día a día de la práctica. Colaboran con nosotros despachos profesionales de toda índole. Podéis ver algunos representantes en esta diapositiva. Y además, uno de los pilares del modelo de la Universidad Europea es la internacionalidad. En la titulación de Derecho también tenemos los convenios internacionales con otras instituciones. Sirva como ejemplo la Queen Mary University, y además de este pilar de la internacionalidad es importante que sepáis que la conexión con el mundo profesional, que el alumno está en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, que incorporamos nuevas metodologías, es lo fundamental para nosotros. Queremos huir de ese tradicional que decía Carol al principio. Además de los talleres de práctica jurídica, tenemos simulaciones de juicio y nuestro proyecto fin de titulación consiste precisamente en esta simulación de juicio. Durante toda la asignatura, nuestros estudiantes van trabajando los escritos y los pliegos que después tendrán que defender delante de un auténtico tribunal, porque los miembros del tribunal son compañeros, jueces y en ejercicio, y nuestros estudiantes son los que hacen de abogados, de fiscales, de testigos, y tienen que defender el trabajo que han hecho durante esa asignatura proyecto fin de titulación. También quería comentaros lo último que pone en esta diapositiva, y es que no es lo mismo estudiar Derecho que ser abogado.
Para ser abogado, además de completar el grado, hay que superar con éxito el máster universitario de abogacía y el examen de capacitación profesional. Me siento orgullosa de comentar que nuestros estudiantes del máster universitario de abogacía tienen el 100% de aprobados y el máster de abogacía da continuidad a los estudios de nuestros alumnos egresados que se quieran dedicar precisamente a ejercer la abogacía. Por si tenéis curiosidad, es un máster que tiene 90 créditos ECTS, 60 créditos de teoría y 30 créditos de prácticas profesionales. Y una vez que se supera con solvencia ese máster, los alumnos tienen que completar el examen de acceso. Ese examen es un examen que convoca todos los años el Ministerio de Justicia. De hecho, podéis entrar y ver la convocatoria de este año y consiste en unas preguntas teóricas tipo test de respuesta múltiple. Hay una parte de materia genérica que tiene 50 preguntas que hablan de deontología profesional y de la asistencia a los letrados y 25 preguntas de materias específicas a elegir entre 4 especialidades, que son Derecho Civil y Mercantil, Derecho Penal, Administrativo y Contencioso Administrativo y Laboral. Y la calificación que da la comisión evaluadora es de apto o no apto. Superando estos 2 requisitos, el máster universitario de abogacía y el examen de acceso, entonces uno ya puede colegiarse en su respectivo colegio profesional y ejercer como abogado. Por supuesto, si tenéis alguna pregunta, tenéis el chat y yo estoy aquí encantada de resolver las dudas que puedan surgir. Os he incluido también algunas imágenes de lo que es el día a día para nosotros en el aula, porque ya os he dicho que nuestras clases dejan de ser magistrales para poner al alumno como protagonista del proceso de aprendizaje y para que nosotros, los profesores, nos limitemos a ser simplemente unos guías que vamos mostrándole el camino para que sepan a dónde quieren llegar. Y finalmente os he incorporado esta imagen, que es una simulación de juicio. Los que veis aquí son compañeros, estudiado la titulación del grado en Derecho en la sala de vistas que tenemos en la universidad y que están ejerciendo como abogados y como fiscales en una simulación de juicio que constituye nuestro trabajo fin de titulación. Y con esto, pues yo me despido y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada de atenderos. Muchas gracias, Julia. Ahora bien, seguro que os preguntáis qué debo hacer si me interesa acceder a la universidad. Pues lo primero que debéis saber es que al tratarse de una universidad privada, el proceso de admisión es propio. El requisito indispensable es superar las pruebas de acceso a la universidad, ya sea selectividad o equivalente. Para realizar las pruebas es necesario, ante todo, que os pongáis en contacto con el Departamento de Admisiones. Esta tarde os recuerdo que tenéis a vuestra disponibilidad Cristian, que es mi compañero de Departamento de Admisiones, y que podéis hablar con él a través del chat. E incluso, si lo deseáis, iniciar el proceso de admisión esta misma tarde. Estas pruebas de admisión podrán realizarse desde casa, por lo que si estáis interesados, podéis tramitar vuestra admisión e inscripción a pesar de las diferentes fases de la desescalada y ya sea fase 1, fase 2, fase 0, ya lo cual sea. Las pruebas de admisión nos permitirán valorar el perfil de cada candidato, no desde un punto de vista de conocimientos, sino desde un punto de vista de aptitudes y competencias generales. Por lo cual, no es necesario que os estudiéis nada ni que os preparéis para las pruebas. Una vez admitidos, podréis formalizar vuestra matrícula con el pago de la reserva de plaza. Os recuerdo que las plazas son limitadas. Apenas hablamos de unos 30 alumnos por aula. Es recomendable que en caso de interés contactéis rápidamente con el Departamento de Admisiones para que no os quedéis sin plazas. Y ahora bien, ¿en qué consisten estas pruebas de admisión que hago referencia? Pues son 3 pruebas. Hay una prueba de nivel de inglés. Según la titulación que elijáis, puede ser eliminatoria o no. De hecho, para relaciones internacionales se recomienda un nivel B2 para poder acceder a esa titulación. ¿Por qué? Porque parte de las asignaturas se imparten en inglés. Es un inglés progresivo. Si en el caso que queréis estudiar otra titulación y no sea necesario el inglés, pues haremos igualmente la prueba de inglés únicamente para orientarnos sobre vuestro nivel inicial al momento de ingresar con nosotros en la Universidad Europea de Valencia.
También realizaréis una prueba de competencias. Se trata realmente de una prueba psicotécnica que valora vuestra conducta de estudios y de trabajo. Es una buena herramienta para nosotros para ver qué competencias y aptitudes profesionales habéis adquirido hasta el momento, en el colegio, por vuestras experiencias personales, etc. Y finalmente, pues una entrevista, para una entrevista motivacional académica que nos permite conoceros un poquito mejor, saber cuál es vuestra motivación por estudiar ese grado y cuáles son vuestras perspectivas de futuro. Y esta entrevista, evidentemente, pues de momento no podrá hacerse presencial, pero se podrá hacer sin ningún problema de forma telefónica, por lo cual os animo, si estáis interesados, a iniciar ya el proceso de admisión y a no quedaros sin plazas, ya que ya nos estamos acercando a junio y la mayoría de los años en junio lamentamos ya decir a la gente que ya no es posible poder estudiar con nosotros. Por lo cual, os animo a contactar con el departamento de admisiones. Os dejo el contacto ahora en pantalla. Podéis contactar con ellos por email o por teléfono o a través de esa sección con Cristian, que os hablará por el chat. Ahora sí, si tenéis algunas preguntas, es el momento de hacerlo. He visto que ya algunos se han animado a hacer alguna pregunta. Vamos a iniciar con las preguntas que ya están realizadas y de todas maneras tenéis también en pantalla el contacto de admisiones por si no lo queréis hacer todo en público y preferís hacerlo de forma individual con vuestro asesor de admisión. Voy a empezar con la primera pregunta, ¿vale? La primera pregunta nos la hace Alejandra. Nos dice, ¿también se pueden hacer estancias internacionales en la doble titulación? En este caso hablaba de Derecho con Relaciones Internacionales, Jorge. Efectivamente, Carol. Pues sí, Alejandra, las estancias internacionales son factibles en ambos casos, con la titulación sencilla y con la doble titulación. De hecho, bueno, voy a decir una cosa más. En el caso de la simple, suelen hacerse en tercer curso y en el caso de la doble suelen ser en cuarto. Vale. ¿Tenemos algún país en el que recomiendas para hacer esas estancias, Jorge? Vale, pues vamos a ver. Hay dos universidades de mucho prestigio y reconocimiento, que son, en el caso de Londres, la London School of Economics, que es una universidad de mucho prestigio. Allí es donde yo, por ejemplo, estudio Relaciones Internacionales, y la otra es la Pace de Nueva York. Son dos sitios donde vais a tener la oportunidad de compartir aula y pupitre con gente de otras culturas, de otras nacionalidades, y por tanto eso para lo que es ese carácter, como decía antes al principio de la sesión, Carol, de la formación que para nosotros tiene importante de ciudadanos cosmopolitas y globales, pues desde luego tiene un papel crucial, ¿no? Y desde luego, bueno, pues va a ampliar vuestra perspectiva a la hora de, bueno, pues ver el mundo, etcétera. La verdad que yo, escuchando a los alumnos que han estado en esas experiencias, en esas estancias internacionales, vuelven muy satisfechos de todas ellas. Y luego, bueno, si te parece, bueno, no sé si Carol me quieres decir algo al respecto. No, le quería preguntar a Rosa, ya que ella está en el aula, pues, ¿cuántos son en clase? En tu clase, porque nos pregunta Pau, ¿existen grupos reducidos? Pues coméntanos un poquito de primera mano, pues, ¿cuántos sois en clase? ¿Cuándo hacéis clases prácticas si sois menos? Etcétera. Vale, pues la verdad es que son en todas las carreras grupos bastante reducidos y, o sea, es muy fácil porque se pueden hacer debates y muchas actividades prácticas y es muy dinámico todo. Y la verdad es que, no sé, en mi clase a lo mejor somos 20, cuando se junta con el doble grado a lo mejor somos más gente, pero en normal somos clases bastante reducidas y es muy cómodo, la verdad. Vale, entre 20 y 30 alumnos, ¿verdad? Más o menos. Vale, fenomenal. Ahora tengo una pregunta para Cristina, que también la hace Cristina Micó,
y nos dice, buenas tardes, ¿a qué tipo de oposiciones se puede acceder al acabar criminología? Muy bien. ¿Se oye? Perfecto. Vale. Bueno, pues que con el perfil de criminología te puedes presentar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas las oposiciones, Policía Nacional, Guardia Civil, donde estos estudios te van a ayudar de alguna manera ya a ubicarte dentro del cuerpo, bueno, pues en algo relacionado, por supuesto, con tu perfil, que sería la investigación. Hay que tener en cuenta que si te dedicas a la investigación, pues no olvidarnos un poquito de la pistola, que aunque tengas pistola, no, pero sí todo tu saber sería para precisamente, ¿se oye? Es que parece que me sale el... ¿Se oye bien? No, sí, yo sí que te oigo. Vale, pues parece ser que tengo el... por lo tanto, en el mundo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En instituciones penitenciarias también desde hace poco el criminólogo tiene un beneficio a la hora de también entrar y a la hora de concursar en una oposición. Y una vez dentro podría ubicarse o sea, entraríamos como ayudantes y una vez dentro ya podrías enfocarlo hacia esos departamentos donde el criminólogo, pues la verdad, tiene mucho que decir. De hecho, hace muchos años existían plazas puras de criminólogos. En el ámbito de la prevención también puedes trabajar en asociaciones, entidades que trabajen para hacer programas de prevención y bueno, con el grado en cualquier institución social, por ejemplo, que trabaje con víctimas, que trabaje con reinserción de delincuentes, cualquier administración pública en la que te presentes en este tipo de departamentos, siempre ese grado te va a dar un beneficio y una puntuación superior que si no lo tienes. No sé si te he contestado a lo que preguntabas, Cristina. Vale. A ver, otra pregunta. En este caso, también, Cristina, quédate con nosotros porque también nos la plantean para el grado en criminología, la acaban de hacer ahora. Vale. Nos pregunta Carmen, ¿se contempla la posibilidad de hacer estancias internacionales en el doble grado de criminología y psicología? En este caso, ¿en qué año se haría? ¿Cuáles son los países que recomendáis? Pues ahora mismo la información no se la puedo ofrecer. Prefiero, Vale. sí, porque sí que es verdad que con estos cambios, ¿verdad? Han habido ahí unas instituciones que se han paralizado. Entonces, si sigues interesada, Carmen, lo tenemos en cuenta y le informamos más tarde, si te parece bien, Caroline, ¿vale? Porque no te lo puedo decir ahora exactamente. Claro. En principio sí se suelen realizar, lo que las estancias concretamente en qué países, pues ya te lo iremos informando, ¿vale? A través de un asesor de admisiones te lo irá comentando por email. Otra pregunta, en este caso la hace Carolina. ¿Existe alguna beca? Igual lo voy a contestar yo, Cristina. Sí. ¿Existe alguna beca para el grado en criminología? Sí, existen diferentes becas que podréis acceder a través de nuestra página web. ¿Cuál es la oferta de becas de la Universidad Europea de Valencia? Hay becas por excelencia académica o hay también becas por renta familiar para daros algunas ayudas. También tenéis acceso a cualquier beca del Ministerio de Educación que podréis acceder, ¿vale? Tenéis toda la información a través de nuestra página web. Cualquier cosa también nuestros asesores de admisión os podrán dar más detalle, ¿vale? Creo que no hay más preguntas. De todas maneras, yo sí que tengo una duda, Jorge. Bueno, una duda que realmente, pues por las diferentes preguntas que he podido recibir de diferentes alumnos, no sé si nos puedes dar un ejemplo o cuál es la diferencia entre políticas y relaciones internacionales, que hay muchos aún que lo confunden. Sí, pues vamos a ver, básicamente, como hacía alusión anteriormente, el grado de relaciones internacionales, yo siempre lo digo, lo defino o lo describo con la siguiente descripción, que los retos globales requieren formación global. El coronavirus, por ejemplo, el cambio climático, las guerras, es decir, tantos problemas a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar en lo sucesivo
en España, en la Unión Europea, en el mundo en general, pues van a requerir profesionales con una formación amplia, abierta, completa, transversal, que el grado de Relaciones Internacionales sí que te da, pero un grado de Ciencias Políticas no te ofrece. Hace un momento, bueno, cuando Rosa Villar, la alumna de Relaciones Internacionales, hablaba del grado, bueno, pues escribía yo creo que bastante bien ese tipo de formación transversal que procuramos darles a todos para que, bueno, pues tengan una comprensión más amplia del mundo. Y desde aquí, bueno, vuelvo a reiterar, por ejemplo, para todos aquellos que nos acompañan hoy que participéis, os he puesto antes el link a la charla que ahora dentro de unos instantes, en 3/4 de hora, tiene que comenzar, ¿vale? Con el corresponsal de la CNE en España. Es una forma, bueno, pues para que sepáis cómo es el día a día de la Universidad Europea y creo que hoy tenéis una excelente oportunidad. Gracias, Jorge. Sí, efectivamente, esta tarde tenéis. Os invito a ver también nuestras redes sociales porque vamos haciendo talleres presentando las diferentes titulaciones. También habrá un simulacro a nivel experiencial, cómo prepararos para la selectividad. Os animo a mirar todos los talleres que hacemos porque pueden ser muy útiles para tomar una decisión y para ayudaros en el acceso a la universidad. Ahora voy a hacer una pregunta genérica o unos consejos, a ver si nos podéis dar algunos consejos para todos los que estén interesados en criminología, derecho, relaciones internacionales. ¿Nos podéis dar algunos contenidos que puedan mirar, ya sea a través de series, películas o libros que recomendáis que puedan reflejar un poquito qué sería la vida profesional en esas diferentes carreras? Por ejemplo, Jorge. A ver si nos puedes comentar algún vídeo. A ver, que se me vea. No sé, ¿tú me ves? No te veo, pero te escucho. Vale, ahora ya lo he arreglado. Bueno, pues a ver, series de televisión hay muchas. Pero bueno, es decir, yo creo que como series interesantes, pues está Homeland, que la tenéis a vuestra disposición, bueno, pues en Netflix y en otros canales. Luego también, bueno, House of Cards es una buena serie para ello. Y luego, bueno, pues a nivel de libros, pues sí que, bueno, luego también me está en la cabeza The Looming Tower, que es una serie que está en Amazon. Y luego como libros, pues yo os aconsejo a todos aquellos que, bueno, pues que además estáis a punto de aquí unos meses a empezar la universidad. Hay un autor español, un coronel, que se llama Pedro Baños, y tiene un par de títulos, uno que se llama Así funciona el mundo, que es bastante interesante, ¿no? Y es una manera de introduciros en el campo de las relaciones internacionales que yo creo que es bastante sugerente. O sea, esas serían mis recomendaciones a nivel de libros. Bueno, y por supuesto, o sea, empaparos de noticias a nivel, por ejemplo, de la CNN. Tenéis, vuelvo a insistir, la oportunidad de asistir y ver de primera mano cómo trabaja un corresponsal de un medio internacional del prestigio de la CNN en nuestro país, que veáis las noticias de la BBC, de canales españoles. Vamos, ya sé que muchas veces, bueno, pues programas estos como que son Salvados, bueno, en fin, todos estos que a veces son más entretenidos, ¿no? Pero para un buen profesional de las relaciones internacionales, estar al día de lo que pasa en el mundo es algo crucial. Gracias. Cristina, veo que nos recomiendas la serie Manhunter. ¿Eso es en relación al grado en criminología? ¿Sería en este caso? Sí, en el caso de criminología, pionera, además está basada en autores reales, ¿no? En cómo empezó todos los perfiles criminales y la verdad es que se ve un mundo muy interesante, ¿no? Que la criminología, la verdad es que sí que desarrolla este tipo de ciencia, este tipo de investigaciones. En fin, sobre todo el ver un poco la evolución, ¿no? Que ha tenido en ese mundo, creo que es interesante para ellos. Bueno, y en Netflix hay la mayoría, podríamos decir que el 70% de las series son de asesinatos, de crimen. Vamos, es una cosa que tiene bastante. De hecho, nosotros trabajamos mucho con el cine, en algunas asignaturas nos apoyamos también en grandes documentales o películas muy basadas en hechos reales
de cuestiones relacionadas con la asignatura. Nos apoyamos mucho y tenemos las dinámicas de una metodología muy interesante para trabajar con el cine. Muy bien, Cristina. Yo también he compartido un vídeo en el que se explica qué es el derecho. Pues nada, creo que ya tenéis un poco de contenido para ir informándoos antes de que inicie el curso en septiembre. Julia, no sé si quieres aportar algo más. No, sencillamente era que, como todos los compañeros están comentando, es que ahora el derecho está de rabiosa actualidad, está todos los días en la calle. Cualquiera de nosotros consulta el BOE con nocturnidad y alevosía porque queremos saber cuándo se declara el estado de alarma, qué podemos hacer en la fase 0, qué podemos hacer en la fase 1. Seguro que sus padres son abogados y quieren saber si trabajarán en agosto, otros serán empresarios, quieren saber si pueden abrir la fábrica, otros tendrán una cafetería o una tienda. Entonces, el derecho está de rabiosa actualidad y de verdad que yo creo que va a ser una profesión con un futuro brillantísimo y que tendrá muchísimos potenciales. En ese sentido, sí que he compartido con vosotros ese vídeo de YouTube que va dirigido precisamente a estudiantes como ellos que están en bachiller y que quieren iniciar la titulación del grado en Derecho, que es un vídeo editado por el Consejo General del Poder Judicial y que va hablando precisamente de que el derecho está en cualquier sitio. Jugamos un partido de fútbol con nuestros amigos y uno nos pega una patada y se rompe una pierna. Tenemos un golpe con el coche, ¿qué pasa con las responsabilidades de la contractual porque no nos liga por un contrato? El vecino se le rompe una tubería y resulta que nos está inundando nuestro maravilloso salón. Así que el derecho está en todas partes. No podría poner un ejemplo específico porque derecho es todo. Efectivamente, así es, Julia. Bueno, pues por nuestra parte ya estaría todo. Os animo a contactar con el Departamento de Admisiones ahora mismo. Recordad que si queréis recibir información de las titulaciones que hemos comentado durante esta sesión, tenéis que contestar a mi compañero Cristian, que os ha pedido la confirmación de vuestra asistencia, ¿vale? Para que podamos tener correctamente vuestros datos y mandaros todo por correo. Y poco más. Espero que hayáis aprendido mucho, que vayáis aprendiendo mucho más con las diferentes recomendaciones que han hecho tanto Julia, Jorge o Cristina. Muchas gracias a Rosa por compartir su experiencia con nosotros y espero que tengáis una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.